Buenas noches a todos y gracias por vuestra asistencia. Es el segundo de los actos que celebramos en la cofradía con motivo del 30 aniversario de la refundación de la hermandad. Ayer fue el primero, los que estuvisteis en Gran Teatro pues disfrutamos todos de un gran evento, vamos a decirlo, íbamos mirando un poquito el ombligo con vuestro permiso, ya que estamos entre amigos, porque hoy quiero ver un grupo de amigos los que están aquí para hablar un poquito y recordar, sobre todo recordar. Ayer fue un gran evento que tuvimos. Y hoy pues queremos, después de ese evento de ayer en el que estuvieron a flor de piel, queremos debatir un poco y profundizar un poco en lo que fueron los orígenes de esta hermandad, de nuestros primeros años, de cómo fue todo. Y para eso queremos poner encima de la mesa diferentes puntos de vista. En primer lugar tenemos aquí al final de la mesa a Fernando Montes Macías, que es hermano de la cofradía desde la refundación, además de comunicador de la cadena COPE, conocido por todos, vamos. Luego tenemos también allá, al lado de Fernando, está Juan José Jiménez Castela, que fue vocal de protocolo, si mal no recuerdo, en la tercera junta directiva, ¿verdad, Juanjo? Sí. Bueno, la tercera junta directiva después de la refundación. A continuación, vemos a Alonso Morales, que ha sido mayordomo de la cofradía cuando se refundó la cofradía y además ha sido mayordomo durante 15 años, durante 3 mandatos consecutivos, los primeros 15 años después de la refundación. Por lo cual creo que nos puede ilustrar mucho pues, de aquella época y de cómo fue todo, y muchas vivencias podrá contarnos seguramente y otras cosas que vayamos haciendo conforme avance el debate. Luego ahora nos está Jorge Carmelo Manzano, actual hermano mayor de la cofradía, además de reciente llegada a la junta directiva. Yo creo que lleva 5 meses, ¿no? Prácticamente, aproximadamente, con lo cual puede dar una visión. Además, si yo quiero contar su llegada a la cofradía, yo la conozco y si la quiere contar, si la quiere compartir, pues la contaré, ¿por qué no? Es muy curiosa y además creo que puede ser muy interesante y bastante prueba a seguir. Y luego pues aquí tenemos al más jovencito de la mesa, a Samuel Barba Solís. Solís Barba, perdón a la madre, perdón. Y el más jovencito, ¿cuánto tiempo lleva la cofradía, Samuel? 8 años. Pues tú si hace 8 años lleva la cofradía, pues ¿qué tienes ahora? 16, ¿no? Sí. Pues la mitad de su vida de la cofradía, ¿qué quieres que os diga? Pues eso. Antes de comenzar con las preguntas y con comentar cómo va a ser el desarrollo de la mesa redonda, tenemos que agradecer al CEFOT la acogida que una vez más ha tenido con la cofradía. Como no puede ser de otra manera, un hermano de la cofradía, además hermano de honor creo que es, por lo cual, muchísimas gracias. El nombre de la mayordoma que apenas a tu lado, pero el nombre de la mayordoma te transmito públicamente el agradecimiento del colectivo. Y a vosotros también gracias por acudir aquí a la convocatoria. La mesa redonda en principio la tengo pensada y planteada para que cada uno de ellos, en una exposición a lo mejor de 3-4 minutillos, pues nos cuenten algún tipo de pues, cómo las ha traído a la cofradía, qué les ha traído para llegar a ella. En el caso de Alonso pues puede profundizar algunas cosas más y luego pues entraremos en un ámbito más de nostalgia, más de recuerdos, con 2 o 3 preguntillas que le haré ya a los ponentes aquí sentados. Y luego pues ya salir un poco el debate para que entre todos pues ilustremos todo de aquella época, vean qué caras que puedan aportar muchas visiones, veo jefes de paso que puedan aportar la visión de los jefes de paso, vean a Manuel Várquez también que también puede aportar una visión bastante interesante, Félix, Juan Carlos también, en fin, estamos todos personas que pueden enriquecer. Lola también que ha sido dama de la Virgen, y aparte de eso me están apuntando por aquí que está un hijo de Luis María Gil, que fuera mayordomo histórico de la cofradía en el periodo previo al actual, con lo cual más se puede enriquecer el debate. O sea que bueno, creo que la noche apunta maneras, como se suele decir en la Costa Orino, y vamos a empezar. De la cofradía, ¿no? Que es lo que participa. Pero ¿qué te impulsaría a explicar de estos inicios? Por ejemplo, un poco en esa pregunta, una cuestión, centrada un poco en qué nos llevaron a cada uno de vosotros a acercarnos a la cofradía. Pues es que desde el año 1974 ahora se están viniendo pues, unos recuerdos realmente importantes, ¿no? Porque los que más participaron en esa fundación fue precisamente Alonso Corrales, que fue el mayordomo y que fue el que estuvo moviendo un poco todos los hilos a través de los distintos estamentos. Cuando yo llego allí a la cofradía, pues ya estaba prácticamente creado. Lo bonito era las reuniones que teníamos
centro que digamos que era aquí en el conjunto monumental, ¿no? Era en la bodega medieval. Ahí la verdad es que donde yo creo que se gestó un poco la creación de esta cofradía, de esas reuniones que teníamos a diario durante los 365 días del año y que no nos cansábamos. Salíamos de nuestro trabajo, yo por ejemplo que estaba trabajando entonces en la radio, a las 10 de la noche, pues me venía aquí a la bodega medieval, estaba ahí un rato con ellos, tomábamos nuestros vinitos, nuestras cervecitas y ya íbamos enlazando lo que iba a ser la cofradía del Santísimo Cristo de las Batallas. Luego el primer año que sale cuando lo ves en la calle, pues te parece mentira, ¿no? Ahora lo recuerdas después de 30 años y te vuelven a venir a aquella primera salida de la iglesia de Santa María. Ese baile que luego se ha hecho típico también en muchas cofradías y que el amigo Calixto, que era el jefe de paso, incitaba un poco también para que se bailara de aquella manera. La verdad es que era una cosa fantástica, ¿no? Recordar el reinicio de la cofradía, de una cofradía que ya estaba fundada desde el año 50 y tantos, pues la verdad es que es bonito. Una cofradía que se había dejado de salir desde el año 1900, creo que fue en el año 1976, ¿no? Y que yo había participado ya en ella en el año 73 y 74 cuando estuve haciendo el servicio militar. Pues me volví a acordar también de todos estos detalles. Yo estuve en la compañía de honores y a mí me tocó en 2 ocasiones estar detrás del Cristo acompañándolo. En los primeros años, de aquellos años 50, subí hasta la Cruz de los Caídos. Eran largas filas de cofrades militares que tenían su impedimento físico, ¿no? Y llegaba desde la iglesia de Santa María hasta la Cruz de los Caídos. Pero Fernando, entonces era... perdona que interrumpa, esto desde aquella época de la fundación inicial. Y has contado un poco ya lo que era desde la refundación, ¿no? Más o menos. Desde aquellos años del 85, 84, 85, ¿qué fue lo que te empujó a venir aquí al...? ¿Qué fue lo que me...? Pues mira, yo creo que todo, ¿no? Todo lo que había sucedido con anterioridad y sobre todo la amistad también con la gente que teníamos, que ya pertenecíamos a otras cofradías, ¿no? Y la verdad, yo como vi que eran gente responsable, sí, pues también me quise apuntar. Ahí estaba Alonso, que se puede hablar de... Bueno, sí, ahora yo creo que también Juanjo, yo tengo otra visión distinta que nos puede aportar otro sí, ese empujón que te lleva a ti, ese impulso. Y Juanjo era otro de los responsables, ¿no? De los espontáneos de la bodega medieval. Yo no puedo contar la refundación desde el principio, yo ingresé en el año 87. Entonces, bueno, pues como introducción es, pensando un poco, he seleccionado 5 recuerdos y con mucha brevedad lo comparto con vosotros. El primero, los mutilados. Yo era muy niño y con mi padre, solo me lo recuerdo, un año en la calle General Esponda, viéndolos de recogida. Y se denominaba entonces la cofradía de los mutilados. Después me enteré, ya bastante después, que es que ya al final de esa época ya la Cruz de los Caídos ya se le hacía muy largo y iban a la Plaza de Toros. Sí. Allí rezaban el responso y volvían. Es cuando yo lo llegué a ver. Y desde luego, vamos, esto no sé, sería el año 70 y... 73, 74. La impresión que era muy mayor. Eran muy mayores, se los veía a los pobres que, pues eso, que eran demasiado vacías, claro. Pero vamos, recuerdo perfectamente, ahora sí, mucha seriedad, mucho orden, eso era impresionante. El segundo recuerdo es el maniquí. No sé si recordáis alguno el maniquí. Bueno, pues yo ingresé en la cofradía en el 87. Como he dicho, no viví desde dentro la refundación el primer y el segundo año. Pero ahora hace 30 años, la Cuaresma, a principios del 85,
Yo ya había oído hablar de la recuperación de la cofradía con más gente, ¿no? Pero lo que más me impresionó fue una noche, pues iríamos a tomar algo, a la plaza, como se iba entonces, y en la calle Pintores, en Correo. Yo decía Vestíbula, pero me estaba confundido. En Correo. Allí me vi el maniquí. En la esquina de los Adalbes, donde estaba una tienda de telefonía, Ay, enfrente de la Diputación, en la calle Pintores. el maniquí de Hermanos de Cádiz. O algo así me parece, ahí había una eso de Por supuesto que a mí y a todos los cofrades... Teníamos allí un maniquí con la túnica para con la hacer túnica para y el divulgar que la verduguillo. gente se apuntara. Exactamente. Y el verduguillo negro. Y el verduguillo. Claro, eso- A mí y al resto de los cofrades de Cáceres, lo que más me impresionó fue el verduguillo, porque el verduguillo entonces era una innovación total. Se había intentado poner en los años 50 en el Nazareno, pero se lo quitaron, ¿no? En los años 50 seguían mediados del Tuvo un par de años y tal, pero Y la foto que hay es que lo la llevan gente por- no quería taparse. se lo quitaron. Y entonces, pues, parece una tontería, pero para mí, visto desde hoy, ese maniquí significa un antes y un después de la Semana Santa Cacereña. Porque a partir de ahí cambió mucho la Semana Santa. Tercer recuerdo, los sábados santos en las candelas. Una vez que ingresé en la cofradía me integré muy bien, enseguida empecé a colaborar. Había muy buen ambiente porque había mucha gente joven. A lo mejor yo creo que los mayores serían... Antonio Grajera, Vicente, y tendrían 38 años, ¿no? El resto, 20 y algo, algunos niños, o nada, nada, vamos. Y recuerdo especialmente los preparativos de la procesión del Sábado Santo en la ermita de las Candelas, desde donde salíamos en procesión con la Virgen del Buen Fin, que custodian las monjas de Santa Clara. Después entré en la directiva y guardo muchos y muy buenos recuerdos de aquellos años. Cuarto recuerdo, las fotos. Por aquellos primeros años, mi amigo Antonio García Campos, Fernando Monte y yo nos iniciamos en la fotografía cofrade. Y para mostrar al resto de cofrades, ¿qué se hace hoy? Se hace la foto, ¡plá!, compartida. Ya lo tiene todo el mundo. A la media hora, 300 me gusta. Entonces era otra cosa, había que ir a revelar, nos juntábamos en un bar, con a las diapositivas, los ferretes de diapositivas. Aquí hay quien está. Aquello simplemente parece del Jurásico, pero la verdad es que lo pasábamos muy bien. Cada uno pues adapta al tiempo que le toca vivir, igual antes que ahora. Y el quinto recuerdo, yo es que han sido recuerdos así tomados al azar, no es que quiera hacer para... Alonso será mejor que nos cuente bien la refundación, pero yo he puesto aquí 5 ejemplos para empezar. El quinto ejemplo, el fútbol. Cuando veo cómo se celebra el campeonato de fútbol sala que organiza la Hermandad del Vivero, me acuerdo de los partidos que organizamos los cofrades de la Batalla y el Negro. Es más, nosotros jugamos en otra división, porque salimos a jugar fuera. Concretamente, salimos a jugar a Mérida contra la Veracruz de Mérida, con la que nos unían unos lazos por todos conocidos y que si no nos cuentan. El resultado fue, si no recuerdo mal, 3-1 en contra. El gol nuestro lo marcó Antonio Morales, pero ¿por qué perdimos? ¿Por qué perdimos, Paco? Porque yo me lesioné. Exactamente. Y en el calentamiento del partido, Paco, que iba comiendo la banda, le dio al pie un sumidero, no sé dónde, se lesionó, y la verdad es que eso nos afectó mucho moralmente. Ahí viene Pablo. Es que Cristiano no lo ha quitado, no era nada. No, claro. Con esa película ya... Un inciso que recuerdo y que me gustaría contar, porque vamos a vivirlo en los próximos días, si Dios quiere, todos los que estamos presentes. Teníamos un jugador de gran categoría en nuestro equipo, que era Jesús Mari Gómez Flores, También. juez de lo penal, que este año es pregonero, y que se lastimó los pies y tuvimos que sacarlo cogido entre varios porque se lesionó. También. Esos son los... Han pasado la historia de los lesionados más que la física. Bueno, le doy la palabra. Perdóname un segundo, pero es que venimos y con todo el respeto del mundo de la cofradía de los multicados. Hizo honor a eso. Sigue nuestro hermano. Me lo ponéis muy difícil porque 15 años de la historia de la cofradía, 15 años de mi vida, porque la verdad es que creo 15 años de mi vida, quitándoselo a mi familia, pues se lo he dado a la cofradía con mucho gusto. Pero que es muy complicado, por eso te pido, Eloy, por favor, que me cortes en el momento que creas conveniente porque me puedo enrollar.
alterna he tenido varios militares y por eso esta noche quisiera que nos acompañase dos cosas. Primero, un cordón de un fundador de la Cofradía del Cristo de las Batallas. Es de los años 50. Yo creo que debe estar presente. Y por supuesto, una medalla del siglo XIX de la Virgen de los Dolores, puesto que estamos hablando de nuestra cofradía, tiene que estar presente. Este cordón, aparte de que lo llevaba el Cristo, que era el que llevaba antiguamente, lo llevaban todos los militares de uniforme, pues lo llevó un tío abuelo mío, que casualmente me he encontrado años posteriores, que fue uno de los fundadores de la cofradía. Estamos hablando del año 51. Yo solo he sabido en años posteriores. Pero realmente toda esta locura, entre comillas, maravillosa, empieza en el año 83. Yo recuerdo un martes santo, los cofrades que estábamos entonces detrás de San Juan preparándonos las túnicas para el rico, el Cristo del Perdón, pues estábamos allí, como decimos siempre los cofrades de siempre, ¿no? El grupo de siempre. Estaban pues Antonio Jiménez Garjera, Valero Jiménez Garjera, Ángel Falero, Manolo Solís Ollas, mi hermano Antonio y una serie de los habituales de todas las cofradías, los cofrades que somos de todas las cofradías. Y empezó la gente entre nosotros a comentar, oye, pues estamos en el año 83, llevan ya varios años que los militares no salen, pues es una cofradía que deberíamos de hacer algo. ¿Cómo podríamos hablar con ellos? ¿Cómo podríamos intentar? Estamos hablando de un grupo de jóvenes que tenemos 20 y tantos años con una fuerza realmente que, bueno, que de Cáceres todo, nos gustaba la Semana Santa, es evidente, y eso fue en el martes santo del año 83. A partir de ahí quedó eso como un poco grabado en nuestra mente, en nuestro corazón. Seguimos saliendo nuestra Semana Santa, en esta cofradía, en la Veracruz, en la otra, en el Nazareno. En el año 84, en la primavera del 84, volvemos a coincidir, lógicamente, con las túnicas, pero ya la gente está más inquieta. Del grupo este de 8-9 que iniciamos todo este movimiento, estamos más inquietos. Y entonces, bueno, ¿por qué no hablamos con los militares? La mayoría que hemos salido del servicio militar, y lógicamente teníamos un concepto como el militar de entonces, ya sabéis que era un poco, pues era difícil acercarse a él, gente del civil como nosotros. Claro, era complicado contactar con los militares. Lo conocíamos aquí en Cáceres, estaba entonces ya no era general, ya había el coronel, el gobernador de la plaza, estaba el presidente de la Asociación de Mutilados, que era militar, que era también coronel, Mariano Gutiérrez Macías, que los cacereños lo conocéis, gran historiador, gran escritor. Y bueno, esos 8 locos, entre los que me incluyo, pues nos reunimos un día en una cafetería, como no puede ser de otra forma, como siempre vemos los cofrades en las cafeterías o en los bares, que entonces en la Avenida Virgen de las Montañas, acordaréis los mayores, el Hugo Rojo, estaba enfrente de lo que es la subdelegación, y allí lo que han puesto hace poco un chino que ha cerrado, pues allí estaba el Hugo Rojo aproximadamente. Nos reunimos allí una tarde, estos 8 o 9 que iniciamos esta locura, y en el año 84 decidimos allí nosotros, vamos a votar. Porque no puede salir de aquí una junta directiva para iniciar esto de los contactos. Vamos a votar. Hicimos la primera votación, salí elegido como mayordomo entre los 8 o 9 que estábamos allí. Hicimos a la media hora en otra ronda de cafés, eran cafés lo que tomaban el asesor, no era como otra cosa más fuerte. Otra votación, volví a salir por segunda vez elegido presidente, mayordomo, que entonces no entendíamos muy bien que era el presidente ni que era el mayordomo ni nada. Y tan convencidos nosotros dijimos, bueno, pues mañana vamos a empezar a entrevistarnos con el obispo. Y nos entrevistamos con el obispo, don Jesús Domínguez Gómez, que ya sabéis que era de Pila, andaluz, que luego pidió ser enterrado al pie del Cristo Negro. Y yo no sé de qué forma le eché una cara impresionante y me presenté al día siguiente a ver a don Jesús Domínguez Gómez, yo un tío de 20 y tantos años, a decirle, mire, señor obispo, mire, es que anoche estuvimos reuniendo un grupo de amigos y queremos que usted nos asesore para hablar con los militares, para hablar con los mutilados, porque realmente era un 50% de militares y mutilados que llevaban la cofradía. Porque esto desde el año 77 no sale a la calle. Son ya personas mayores. Y fue don Jesús el que me dijo, pues mira, tienes que hablar primero con el mayordomo burocrático de la cofradía, que es don Luis María Gil y Gil, que está aquí su hijo, caballero legionario, caballero mutilado. Dice, médico, puedes hablar con él, que es una persona muy asequible y tal. Y luego tienes que hablar con el presidente de la asociación de Mariano Gutiérrez Macías. Pues de verdad que fueron 48 horas la que me dediqué, yo no sé de qué forma ni qué fuerza tenía, y me dediqué a hablar con estos señores, tanto con don Luis María Gil como don Mariano Gutiérrez Macías. Me recibieron en su casa, fue impresionante con don Luis María Gil. Tuvimos luego una amistad de muchos años, hasta que falleció en los años 90.
simplemente, ¿quiénes sois? Digo, pues mire, somos un grupo de locos de Cáceres, estamos 20, 30 jóvenes, chicos y chicas, hombres y mujeres, y queremos relanzar esta cofradía. No sabemos ni qué hay que hacer, y como ustedes no nos ayuden, no. Y gracias a don Luis María Gil, entonces mayordomo de esa cofradía, pues me abrió las puertas de venir aquí a este sitio. Ya había venido yo en la época mía del servicio militar a presentarnos parte entonces al general, en este caso había un coronel. Vine a ver al coronel, me presenté, le hablé de la cofradía. El coronel, sinceramente, no sabía ni siquiera existía la cofradía, porque llevaba ya unos años sin actividad pública. Y fueron todos favores, fueron todos simpatía, fueron todos. Nos entregaron 28.000 pesetas que tenía entonces la cofradía en el Banco de Extremadura, y ya no existe esa entidad, que estaba en la calle Pintores. Nos entregaron las andas que estaban en la cuesta de lo que es la subida al campanario de Santa María, clavadas con unas escarpias a la pared. Las andas estaban allí. Nos entregaron una docena de horquillas, unos faroles, y nos dijeron, ahí tenéis la cofradía. Adelante, ¿no? Han pasado 30 años. Adelante, por favor. Para mí es una experiencia preciosa. Yo creo que una cofradía de estas características, que hemos conseguido que se convierta en una hermandad, que lo mismo no tenemos un patrimonio, no tenemos 2.000 hermanos, no tenemos 3.000 hermanos, pero yo creo que hemos vivido una época muy bonita en la cual hemos abierto las puertas a una asociación que era puramente militar. En todo momento, hasta el día de hoy, ya ni es civil ni es militar, es una cosa de Cáceres. Todo el mundo se siente identificado, nuestro origen es militar, por encima de cualquier otra cofradía, con todo mi respeto a la cofradía de Cáceres. El origen de esta cofradía sí es militar, la relación de esta cofradía sí es militar, por cuestiones obvias, porque la fundaron los militares, y siempre hemos demostrado en las distintas directivas que ha habido. Ahí está otro mayordomo, Ignacio Blanco, que ha sido mayordomo también, porque yo, y los distintos mayordomos que ha habido, incluso todos los hermanos, somos conscientes de que, como alguien dijo una vez, un periodista hace unos años, nosotros no procesionamos, nosotros desfilamos. Y eso se nota en lo que hemos hecho el servicio militar. Las señoras y señoritas que no lo han hecho, pero hay un origen, hay un encanto, y ese Cristo es lo que nos lleva a todos. Y quizás una particularidad que decía Perdón que te interrumpa. era el verduguillo. Que el verduguillo, que una cosa que también quiero yo que hablemos en el transcurso de anoche, lo que supuso en el colectivo cofrade de Cáceres de Verduguillo, la implantación del verduguillo. El maniquí. Pero que tú dices que no tenemos un patrimonio muy abundante. Yo creo que el patrimonio más importante que tenemos, estamos aquí todos, que es el patrimonio humano. Y eso yo creo que es más importante de cualquier colectivo de estas características. Al margen de que haya muchas andas de plata, de que haya muchas visiones y demás, el patrimonio humano es el que forja y crea el equipo, y eso yo creo que para mí es lo más importante de una cofradía. Para mí, desde luego, por eso que si no, no estaría aquí. Por cierto, creo que todavía tenemos la confianza que... Me impulsó a meterme en la cofradía que nos hizo la batalla, la manera de desfilar, el verduguillo, porque impone mucho respeto. Desfilamos bien, cuando salimos a desfilar hacemos una catequesis y hay que saber lo que llevamos al hombro, si el Cristo de batalla, si a la de los dolores, en fin. Y el verduguillo hace mucho porque ahí vamos y la verdaderamente lo que lo sentimos. No vamos a la foto, nos hacemos una foto, desfilamos, hola, para acá, para allá, eso no me gusta. Entonces me gustó la forma de hacer la catequesis, de salir a desfilar. Luego hablé con nuestra amiga la Inmaculada. Aparte de Inmaculada, la Junta Directiva me corrió muy bien, no me puso ningún problema, porque yo tenía un problema y tengo que ponerme a ver un vídeo pues, de la claustrofobia. Entonces, la Inmaculada me dijo que no había ningún problema, que yo podía entrar, bueno, y yo fui casado precisamente por ella, y la Junta Directiva me abrió los brazos abiertos como si estuviera en mi casa. O sea, no era una mayordoma, no eran cofrades, eran amigos, compañeros y uno más entre ellos. Entonces, pues, la satisfacción mía, me siento muy orgulloso de pertenecer aquí a la cofradía del Cristo de la Batalla. Y yo agradecido a la Junta Directiva y precisamente y a Eloy, que me recibiste con los brazos abiertos, no me pusieron ninguna pega, y yo me he sentido como en mi casa. Uno más de ellos, a mí no me han excusado nunca para nada, han contado conmigo para todo, para la servicia, y es la mejor cofradía porque ya le digo para mí. Porque desfilamos, no vamos a hacernos la foto y a decir que venga para este, que venga para el otro, hola, adiós, y luego veamos Cristo tirar en tierra, ¿no? Pues el verduguillo a mí me parece que fue una buena idea y que deberían de llevar a todas las cofradías, porque ahí se nota el verdadero cofrade. Pues un cofrade tiene que ser los 365 días del año, no lo mismo un hermano de carga,
que va, carga el crédito, se va y hasta el año que viene. No, la cofradía tiene que estar, el verdadero cofrade, al pie del cañón los 365 días, visto bajo el punto mío de vista, sin ofender a ninguno, ojo. Esto es mi manera de verlo y no tengo nada que decir. Yo estoy muy contento y que sea por muchos años y que su pena que no me hice antes por la cosa de la clausurilla. Aparte de que yo estaba fuera en Barcelona y no podía venir tampoco a hacer lo que yo quería hacer en esto. Samuel. Gracias. A mí lo que me impulsó a entrar en esta cofradía fue cuando yo era pequeño, iba con mi madre y mi padre estaba desfilando con los militares, cortando diferentes pasos y me gustó, iba año tras año y cuando tenía la edad de 8 años hablé con la mayordomía Inmaculada y me dijo, entra si quieres esta cofradía, a ver si te gusta. Y dije, bueno, entré. El primer año que íbamos a entrar no pudimos salir porque llovió y hicimos el acto. El segundo ya sí pude ver lo que era la cofradía cuando procesionaba por las calles de Cáceres. Un año me tocó llevar el ramo de flores a la Virgen de la Esperanza en San Juan y una cosa que me emocionó bastante porque iba con la mayordoma y con el coronel en ese momento. Luego después, años más adelante, me fui cogiendo más confianza con los diferentes cofrades y iba a los traslados de los pasos para montar las andas, llevar todas las cosas de Santa María y año tras año pues he ido cogiendo más confianza con todo el mundo. Ya en este año, en esta procesión de este año, a ver si puedo cargar. Por el año pasado no pude estar y me fastidió bastante, pero este año me gustaría mucho cargar. Un hermano de cara en potencia tenemos aquí. Y un futuro mayordomo, ¿no? También. Yo creo que tenemos una visión aproximada y yo quería hacer una preguntita a los contertulios. Pues además yo creo que todos podemos ofrecer una visión desde muchos y muy variados puntos de vista. Y está relacionada con una cosa que en esta cofradía pues tenemos una particularidad con respecto a los demás, que no somos los únicos. Bien hay que decir que no, bien es cierto que no somos los únicos, pero sí que una particularidad y son los hermanamientos. Son una cofradía que estamos hermanados con varias cofradías, tanto de Cáceres como de fuera de Cáceres. De Cáceres estamos con la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, luego con el Cristo Negro, y de fuera de Cáceres estamos hermanados con la Hermandad de los Dolores, Nuestra Señora de los Dolores de Córdoba, y hasta con la cofradía de Cataluña, de Mataró, con la Hermandad de Jesús Captiu y Nuestra Señora de los Dolores. Yo quería hacer esa pregunta. Yo creo que podemos hacer diferentes puntos de vista, porque además también tenemos aquí a Fernando con su amplio conocimiento de la Semana Santa, porque está bastante cómo lo vive él de este modo, como no de la verdad, esa política de unidad. Luego Juan y Alonso vivieron directamente el hermanamiento tanto con la cofradía de Nazareno como la de Cristo Negro, Jorge como hermano de nuestro Padre Jesús Nazareno, Samuel, que yo creo que hace varios años como estandarte a las diferentes procesiones de Nazareno. No sé, la verdad está la pregunta. La Semana Santa de lo que nos está deparando concretamente la cofradía de las batallas, quizás como lo hablábamos antes, es el resurgir de la Semana Santa, el haber conseguido darle un poco la vuelta al letargo en el que estaba metida la Semana Santa aquí de Cáceres, porque a partir de los años 80, 82, 83, 84 ya fue dando un pequeño cambio y la verdad es que había sufrido momentos difíciles, sobre todo en la década de los 90 que vamos viendo recordar. Fernando, ¿puedes dar un poquito más de para que digo que había un letargo grande, ¿no? Había habido un declive en la Semana Santa de los años 70 con falta de hermanos en algunas ocasiones, ¿eh? Y éramos los que sacábamos los pasos y los entrábamos, ¿eh? Y era difícil, era muy difícil, ¿eh? Porque nos pesaban, porque nos dolían los ojos, pero teníamos en aquellos momentos pues, una edad de 20 años, algunos más, un poquito más, como yo, por ejemplo, pero íbamos debajo durante todo el recorrido, y eso Alonso lo recuerda bien, ¿verdad? ¿A ti qué es lo que te suponía? ¿Qué es lo que... La verdad es que
era la ilusión de la fuerza de la devoción, la fuerza de la tradición, la fuerza de... Yo traigo a mi abuelo y a mi padre que eran también cofrades, y entonces todo eso hace un poco esa fuerza o esa locura de decir, pues hasta donde aguante. De hecho, ¿cuántas veces no hemos salido con la esperanza? Y lo mismo que la sacábamos, la entrábamos. Y la esperanza es un paso muy, muy incómodo por el tema del palio y las dos rosas de la cruz. Llevamos años sacándola y entrándola, y terminábamos lo hemos hablado hace un momentito, terminábamos una procesión y cogíamos con la túnica al brazo y nos íbamos al Espíritu Santo a ayudar a los hermanos del humilladero a sacar el Cristo del humilladero con las túnicas de batalla. Eso lo hemos hecho varios años. Y nos acompañaban nuestras novias, nuestras mujeres vestidas de mantilla, para estar todos un poco allí y echarle una mano a aquellos de allí. O sea, eso lo hemos hecho en varias ocasiones. Pero todo esto lo da quizás un poco el tema de la cabe duda, que hoy día sería complicado, aunque quisiéramos no podríamos hacerlo. Y afortunadamente hay hermanos en todas las cofradías. Lo que ocurre que es un poco lo que dice Fernando, era el pasar de los años 70, que fueron auténticos años de crisis en aquellas 7 o 8 cofradías que había en Cáceres, a los años actuales en que en teoría hay hermanos para todas, ¿no? Y no tenemos que repetirnos en ese tema. Pero yo creo que esa experiencia la han vivido todas las ciudades. Pasamos de los años 70 a los años 80 por cuestiones obvias de España, políticas, que cambian un poco el tema religioso con relación al Estado, y bueno, eso limitaba un poco a la gente, ¿no? Sí, pero fíjate, en aquellos años 80, ¿no? Después de el revulsivo, ¿no? Darle el cambio a la Semana Santa, cuando se incorporan los valores jóvenes a las cofradías. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, algún ejemplo, ¿no? Que es lo que verdaderamente merecía la pena, era lo que se buscaba, que participara la gente de la procesión, que viéramos, como dice el obispo, nuestro catecismo en la calle, ¿no? Y la verdad es que yo creo que lo conseguimos un poco. Lo que ocurre es que eso no se ha repetido, con todo mi respeto, hasta el día de hoy no se ha repetido. Date cuenta que en el año 85 refundamos el Cristo de las Batallas. Sí. En el año 86 recuperamos el Cristo Negro y refundamos la Unión de Cofradías Penitenciarias. Sí. Que el obispo ya me cogió una manía increíble. Cada vez que iba a su despacho a reunirme con él, ¿qué quieres ahora? Me decía, además, ¿qué quieres ahora? Yo decía, don Jesús, no, mire, que hemos pensado que claro, que estamos solamente en las cofradías. Nos obliga el ayuntamiento a que nos entrevistemos con el concejal de ferias y fiestas, Agustín García, que lo hemos conocido todos los cacereños, que ha fallecido hace unos años, que luego fue secretario de la José María Zaponi, alcalde. Entonces, claro, digo, mire, yo como cofrade, que me entreviste con el señor concejal para hablar de la Semana Santa, siendo el concejal de ferias y fiestas, digo, me parece un poco ofensivo. Entonces yo creo que debería haber alguna junta de cofradías, algo que guiase un poquito lo que son las cofradías como tal. Daros cuenta, daros cuenta de que cuando me nombran mayordomo del Cristo de las Batallas en el año 85, los mayordomos de las cofradías aquí en Cáceres pues eran como mínimo personas de cerca de 70 años más o menos. Veracruz, Los Ramos, Esteban Moretón, aquí estaba la familia de Hipólito, de Poli, en La Soledad igual, abajo en el Nazareno estaba el abuelo de Santos, entonces eran personas, claro, que gente de 20 y tantos años, mira que nos hemos quedado con la cofradía de los militares, que salimos del lunes santo como era tradición en Cáceres, claro, te miraban bien, entenderme, pero claro, por la diferencia de edad ya estaba diciendo, madre mía, ¿qué estarán pensando este hombre de nosotros? Pues todo eso, cuando íbamos al ayuntamiento a decirle que, bueno, que el ayuntamiento tiene que empezar a partir de ahora a colaborar económicamente con la Semana Santa de Cáceres, que no colaboraban con ellos. El primer dinero que obtuve fueron 250.000 pesetas. Y cuando yo llegaba al ayuntamiento, claro, el alcalde, vamos, ni me recibía, Carlos Sánchez Polo ni me recibía. Decía, bueno, que pase al concejal de ferias y fiestas. Yo decía, bueno, pero esto no es ni una feria ni una fiesta, perdón. Yo soy devoto, yo soy creyente y yo creo que tiene que haber algún concejal o de cultura o tal. Pues todo eso, dándole la murga al pobre obispo, que me cogió una manía horrorosa. Sí, me mandó a Pilar y todo. Exactamente. Y me dice, bueno, pues vosotros reunís y nos reunimos en la Unión de Cofradías Penitenciales, que es la que hay ahora. Y gracias a eso, bueno, ya el ayuntamiento, aparte de que tuvimos enfrentamientos en los medios de comunicación, como todos sabéis, pues no nos querían pagar las 250.000 pesetas que nos daban en contra de la Semana Santa, pues con el amigo Carlos Sánchez Polo, que luego estuvo en presidente de la Asamblea y todas estas cosas, de la Junta de Extremadura,
pues gracias a eso se crearon de cofradías presidenciales, entonces ya empezaron a decir, bueno, pues estos locos de la cofradía de batalla no están tan locos. Y cuando un grupo de cacereños sacan una cofradía, refundan la cofradía de Cristo Negro, prácticamente somos los mismos, y refundan la unión de cofradías, y entonces cuando realmente la Semana Santa de Cáceres empieza a destacar. Es cuando ya empiezan a crearse más cofradías, hay más colectivos, evidentemente la ciudad va creciendo, hay más población, hay más barrios, pero la verdad es que fueron unos momentos muy difíciles, pero yo recuerdo que muy bonitos, o sea, porque lo comentamos hace un momentito, era una época en que había respeto, es decir, todos nos tratábamos de tú a tú, o sea, no era yo soy y tú eres, no, éramos hermanos, éramos una unión de cofradías, y yo eso sí lo echo de menos en la actualidad, o sea, aquella relación que había, que a lo mejor, pues, no sé, el humilladero nos pedía horquillas, nosotros teníamos para hacer horquillas, nosotros le pedíamos al nazareno cruces de tridente, la Vera Cruz nos decía que por qué no le dejábamos no sé qué. Había una relación en los años 80 que hoy de verdad la ha hecho de menos. Había hermandad. Ahora hay como un pique un poco de por ahí va la pregunta que estoy diciendo, lo he centrado más en lo que es la institucionalización de los hermanamientos, pero quería conocer pues, ese punto de vista de hermandad, de cohesión que había en aquellos años de caballería. Yo creo que esa cohesión, o ese espíritu viene, para mí viene, aunque yo no lo viví, pero viene de la época mala. Yo creo que la época mala, por lo que yo tengo oído, fue muy mala, pero los que aguantaron con la idea de que la Semana Santa había que salvarla entera. Entera. No, yo soy de dos cofradías y voy a luchar por mi dos cofradías, no, yo voy a luchar por la Semana Santa. De domingo a domingo. Y aquí hay que salvarla entera. ¿Y cuándo se salvó? Cuando se recuperó, cuando se relanzó, también se relanzó con el mismo espíritu. Que había que recuperarla y que había que la Semana Santa ponerla a como está hoy, o bueno, que había que recuperarla, pero también con el mismo espíritu. Que todas se tenían que recuperar. No, yo es que soy de dos y trabajo por dos. Yo soy de una y trabajo por una. Yo veo a gente ahora que dice: quedan 36 días para el martes santo. ¿O qué? Sí, para el martes santo. Será para el domingo de Ramos. Tú lo que estás esperando es la Semana Santa entera. Que luego tú serás de una, serás de varias, pero tú tienes que amar la Semana Santa entera. Sí. Hasta, digamos, por encima de tus cofradías. Y ese espíritu un poco sí se ha perdido. Recuperarlo otra vez de la misma manera, a lo mejor quizás que se recuperó la Semana Santa a mediados de los años. Pone tu nombre. Bueno, lo que estupendamente viendo que se está comentando y diciendo. Como tú también has visto desde fuera de la cofradía, esa época que estamos hablando ahora. Sí, pero lo que se trata es lo que estamos diciendo, que hay que intentar ayudar a todas las cofradías. El cofrade es ayudar a los demás. Sí, pero tú a lo mejor tú puedes aportar la visión, como llevas poco tiempo en la cofradía y tú has participado de toda la vida con el nazareno, con la soledad, puedes aportar esa visión desde fuera, que a lo mejor nosotros nos encantamos un poco más porque estamos dentro. ¿Comprendes lo que te digo? A ver, la época que estamos hablando de reunión y demás, tú la has vivido fuera de la cofradía de las batallas. En otra cofradía. Exactamente. Sí, pero ahora estoy en Nazareno y estoy en... Sí, pues eso. En la Veracruz. Esa época, un poco la vivías desde fuera de la cofradía de las batallas, tú cómo la vivías. ¿Sentías esa camaradería que estamos hablando? ¿Se sentía, se percibía? Poquitas que se pueden contar. Pero no ahora, si en esa época se percibía esa camaradería. Yo como he percibido, no, que cuando he entrado prácticamente y he llegado aquí a esta cofradía. Exactamente lo que yo quería que preguntase. ¿Escuchamos que puedes decir eso? Pues yo antiguamente no estaba. Ya voy a indicar que no tengo todo razón por lo que... Yo tengo razón, me gusta diferentes profesiones, me gusta la Semana Santa entera. Yo salgo en representación a esta cofradía con el nazareno y para mí es una cosa muy bonita porque representas tu cofradía, lo que tú sientes por ella, en otras cofradías. A mí una cosa me parece muy bonita porque una ilusión que yo he tenido siempre es representar a Cristo de las batallas, si pudiera, en todas las cofradías, para que cada una vea que es esta cofradía. Bueno, pues hacer... Sí. No, bueno, se da la curiosidad, yo creo que los que estamos aquí sentados en la mesa, por lo menos nosotros tres, tú y la mayordomo, yo por ejemplo pertenezco a 7 cofradías. Yo pertenezco a 7 cofradías, independientemente que
tengas responsabilidades en una más que en otra, lógicamente por tu cargo. Ahora mismo solamente tengo el visto negro, pero yo he sido, por ejemplo, el presidente de la Unión de Cofradías y mayordomo de las dos cofradías de Santa María, porque el obispo lo permitió, y porque la Junta de Hermanos así lo decidieron con su voto. Pero a mí me preocupaba la Semana Santa, y hoy día quizás lo que dice Juanjo, hoy día es, yo me he apuntado al Cristo X, y yo solamente Cristo X, y yo creo que Cristo hay uno y Virgen hay una. Entonces, cuando los que estamos aquí, por lo menos nosotros, pertenecemos a 7, a 8 cofradías, pagamos nuestra cuota de 7 o 8 cofradías, incluso nos ponemos las túnicas, ya no tanto a 7, pues ya fue con una bolsa. Nos ponemos nuestras túnicas aquí, yo sigo saliendo a la Veracruz, sigo siendo de los estudiantes, sigo siendo de Nazareno, sigo siendo de Batalla. ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces tenemos una idea de Semana Santa en conjunto. Lógicamente ya no podemos apuntarnos a todas porque evidentemente somos seres humanos. Pero yo creo que es lo que ahora mismo se está perdiendo. Ahora mismo parece como mi Cristo, y lo voy diciendo, no. Yo creo que la declaración de interés turístico internacional lo tiene la Semana Santa de Cáceres. Por el marco, por los siglos o por la variedad de obras de arte que tenemos. Yo creo que eso es una obligación de todos mantenerla. Y no es luchar ni pelearnos, no sé. Yo lo veo así, quizás porque ya digo, he vivido una temporada que me tuve que enfrentar con el alcalde, me tuve un poco que ganarme al obispo y no sé qué, no sé cuánto. Y decían los militares, pues mira, esto ya es así. Y yo creo que quien ha ganado en esto es Cáceres y debemos de implicarnos todos. Yo, perdonadme, lo veo así, quizás. Sí, no será. Ahora ya quiero un poco que... Y me gustaría que participara. Que se haga el debate ahora ya un poco el debate. Juan Carlos ya me pide la palabra. Juan Carlos está ahí. Yo quería preguntar. Y además con el hermano de la cofradía... Pregunta fácil, Y además Pregunta fácil. ha sido militar en activo, con lo cual tenemos que estar doble misión. Ahora veo que nos preguntaron. No, yo quería preguntar una cosa, un poco centrándonos en las batallas para no divagar en lo que es la Semana Santa, puesto que es un foro sobre esto de la batalla. El que no sepa que tiene una ascendencia militar, porque sea joven como él, si no lo hubieran comentado, o porque viene de fuera y la ve, ¿qué diferencia puede encontrar en la procesión o en la salida de la cofradía de las batallas con otra procesión, para que él pueda ver, qué pensáis vosotros, que pueda vislumbrar o no, que pueda vislumbrar que tiene una ascendencia militar? A ver si alguien es capaz de explicarme eso, o no quiere, o es difícil, de saberlo. Vamos a ver, yo desde mi punto de vista, no sé qué dicen mi hermano que está aquí sentado conmigo, pero desde mi punto de vista yo creo que es evidente que somos militares. Primero el título. Es decir, si cualquiera que recorra, yo he estado en la Venezuela, hice el hermanamiento personalmente como mayordomo con la cofradía de batallas de Ávila, mi amigo Julián. Entonces, el título. Evidentemente siempre nos hemos preocupado, hasta el mismo día de hoy, que el coronel de la ciudad esté implicado, pero implicado, es decir, no que sí que te reciba como por mi época, que por protocolo y va, ¿me entiendes? Sino evidentemente que esté implicado, que se te vea físicamente, sino en todos los actos, en los principales, como pueda ser las procesiones o la procesión de batalla, como tal. Luego hemos intentado mantener, además con todo el orgullo y la satisfacción como españoles de que estas cofradías son los militares. Conozco cofradías en España que han intentado hacer un borrón y cuenta nueva, pero los militares no señor, nosotros somos militares. La bandera española, lo sabéis, que en nuestro trigo, donde sea, está la bandera o cualquier distintivo que digamos somos españoles. El estandarte está siempre. La bandera está siempre. ¿Qué ha pasado ahora? Pues ahora todas las cofradías llevan su estandarte, su bandera, eso no pasa, eso ya la parte allá cada uno, ¿no? Pero nosotros somos, sí, origen militar y a mucha honra. Evidentemente, a la hora de salir, la escolta que llevamos es clarísimo. Y aquí tenemos a un hermano que estuvo con nosotros. Una pregunta, ya que tenemos aquí la compañía de ¿por qué se volvió a restaurar la tradición de la escolta? Estuvo muchos años perdido y hasta, si no recuerdo mal, que me parece que salí yo el primer año en el 94, 93, 94, corrígame usted. ¿Por qué se perdió esa escolta militar? ¿Y de dónde nació? Sobre todo lo que me gustaría ya a los presentes,
dónde nació y por qué nació recuperar esa tradición Pues mira, de la escolta militar. eso se recuperó porque somos tan tontos que nos gusta contar las cosas a las claras. Nosotros no nos vamos dando vueltas al tema y ganarnos a los amigos con la copa, no, todo lo contrario. Aquí por costumbre se hace, creo recordar, y me acuerdo de también, una visita protocolaria al coronel del momento, y según vienen de los relevos, y hay dos coroneles aquí que lo pueden decir, pues se le visita, se le hace un poco, no la pelota, no, se dice, aquí en Cáceres hay una cofradía en estas condiciones. Y entonces nos agradaría mucho que las imágenes, que para nosotros son sagradas, pues quiero recordar que se piden voluntarios, porque lógicamente no se puede, y ellos están aquí, lo pueden decir, y evidentemente salen voluntarios, porque militares o no militares, la gente es creyente. Entonces, aunque sea la gente de fuera, yo he conocido a canarios que han ido dando escolta al grito de la batalla, y hay gente que se ha ofrecido voluntario. Entonces, lógicamente se le cuenta al coronel del momento lo que hay, ¿entiendes? Se le enseña un poco. Luego viene el hermanamiento de que se le da la medalla, de todo el rollo ese que es protocolario, ¿no? Pero la primera visita que se hace a los mayordomos, y que me han precedido, era eso. Pero mi idea es por qué volvió la escolta, ¿de quién nació la Porque se escolta? encontró más eco que se había encontrado Es que en la otra parte. personalmente lo viví y es que Fuimos más políticos los mayordomos aquí entonces, está y ganarnos a los coroneles. entonces, y creo que fue él. Sí, estaba así. Cuando se Pero recuperó la... los que Cuando tuvieron, estaba los que tuvieron, creo, Estaba Antonio Domínguez, valor de coronel, Estaba... cofrade, igual que Juan Carlos, Y estaba de teniente coronel. estaban los dos de jefe y de su jefe de... Y fueron los que... no, fue anterior a La invitación la recogieron más. fue anterior a Anterior a Antonio... no, anterior a Domínguez Valor. Sí, Fue anterior. Con el coronel Oliver. No, ellos dos estaban, pero no... Pero no, No era- El coronel Valor no era coronel. Era Antonio, entonces era... Pero fueron los que se volvió esa tradición porque algunos Es que era no lo de- saben, pero hubo hasta una época en que se llegó a pensar a tener el Cristo a la batalla en el cuartel. O sea que fíjate la vinculación que podría tener el Cristo a la batalla con el cuartel. Y cuando alguien ha dicho que se iba a la Plaza Toro, es que se iba al cuartel. Tuvimos a ahí- pensar en él hasta que viviera en el cuartel, ¿no? Tuvimos Cuando, ahí problemas. cuando Sí. hubo un tal, y entonces el coronel entonces en un momento dice, pero ¿cómo va a entrar aquí el Cristo que viene este? Y tal. Entonces llegó a pensar, digo, pero si yo no tengo relación en esa recuperar. Cuando se estaba perdiendo, cuando se fue empezó a desmembrar la cofradía, que cada vez los militares eran más mayores y pagamos las cuotas y unos no pagaban, unos se iban, entonces no era tan fácil pasar una cuota al banco como se pasa ahora. Todo era muy complicado y cada vez había más pérdidas y cada vez tal, y entonces llegó un momento que no sabían qué hacer y dice, lo guardamos en el cuartel, se fueron a hablar con el coronel dice, pero que ¿dónde lo pongo yo? Que no voy a traer aquí el Cristo y tal. Entonces hubo ahí un tiro y afloja y entonces se fue desmembrando la cofradía poco a poco. Fue en los años 67, 78, cuando aquello ya... Fue cayendo Pero y se empezó a olvidar. Llegaron a hacer al coronel, de hacerle al coronel mayordomo de la cofradía por narices. Dicen, coronel nombrado jefe del CIP, mayordomo de la cofradía. Entonces, eso fue cayendo. Fue una época muy complicada, pero era realmente la tabarra que dábamos nosotros, los jóvenes locos estos, ¿sabes? Que nos ganábamos al obispo y perdíamos al coronel, pues la visita, no es verdad, hoy lo digo claramente, pero vamos, que lo decíamos, íbamos contando las verdades, o sea, el origen estaba aquí, y hoy día puedo decir que el embajador con el ejército ahora mismo es el coronel actual, o sea, va llegando el coronel, se le hace la visita protocolaria, la junta directiva, y dependiendo de lo que el coronel actual quede ahí, al que venga después, pues evidentemente nos abre muchas puertas, y la historia está ahí. Dentro de unos días, supongo que saldrá el libro de la historia del cruce de las batallas, y ahí se va a especificar todo eso, los distintos coroneles que han pasado, los favores que nos han concedido, y lógicamente el origen, yo insisto que el origen es fundamental. No tenemos por qué... Tenemos por aquí más preguntas, Félix. Sí, bueno, la pregunta mía es de un tema más prosaico. Bueno, en aquella época, pues Pablo debe de conocer, nos comentas de que el inicio soltaron las cuestiones, la imagen, las andas y 28.000 pesetas. ¿Cómo conseguisteis vosotros el tema financiero? O sea,
¿Cómo se nota que has trabajado en el banco? Entonces, ¿a qué puertas llamaste? Vosotros para...? Evidentemente, no había cofrades en aquel momento, cuotas serían las mínimas. Y gastos enormes, porque para aquel entonces, bueno, pues teníais que empezar con un patrimonio nuevo. ¿Dónde llamasteis para conseguir aquello? ¿Lo pusisteis de vuestro bolsillo? Pues mira, ¿Cáceres se portó? ¿Colecta? ¿De qué forma funcionó? Sinceramente, sangramos a nuestra familia. O sea, con 28.000 pesetas en el año 85, con una imagen que necesitaba restauración, con unas andas, las pobrecitas que estaban hechas una pena, con un montón de horquillas roídas y de todo, pues la junta directiva, aquellos 8 o 9 locos que empezamos, pues tuvimos que sacar a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros tal. ¿Cómo fuimos? Pues al ser cofrades te abren muchas puertas y entonces, lógicamente, todos conocemos pues, a los cofrades de aquí, de la Veracruz, a los cofrades de allá. Entonces, se fue aumentando la relación de hermanos. Y lo primero que hacíamos, bueno, yo quiero ser hermano, bueno, primero tú pagas la cuota, luego ya Pero que eran cuotas irrisorias. Eran cuotas irrisorias. Me parece que eran 4 euros. Sí, bueno, empezamos con 100, eran pesetas. 150 pesetas. Y no había subvención como ahora que en la Unión de Cofradías, perdón, el Ayuntamiento da un dinero a la Unión de Cofradías que haya sido 25.000 euros. Una vez que se montó la Unión de Cofradías. El inicio fue lo Pero el inicio tuvo que ser, perdóname la expresión, bastante jodido. Sí, la verdad es que sí, porque en el 85... Creo que de ese 85... tema nunca se ha hablado, nunca se... Bueno, está ahí. Tal, y bueno, Sabéis que en el 85 merece la pena un reconocimiento. sacamos el Cristo de las batallas. En el 86 tuve la suerte que una familia de aquí de Cáceres, doña Mercedes Rosado, que era la presidenta, mayordoma de una cofradía, asociación de señoras y señoritas de la Virgen de los Dolores, pues nos regaló la Virgen de los Dolores en el 86. Conseguí encontrar en los talleres de la Diputación de San Francisco un Cristo del Refugio, el pobrecito que le faltaban los dedos de la mano y que estaba pintado de alquitrán de gris. Entonces fueron en 3 años, 4 años que nos entregaron 3 imágenes y venga, tirar con la cofradía. Entonces no teníamos subvenciones, no teníamos... La Virgen hubo que restaurarla, como sabéis, gracias a la familia de Manolo de Sevilla, María Teresa, pues la tuvimos que llevar a Sevilla. Entonces, sinceramente fue un inicio de nuestro bolsillo, o sea, hay que decir las cosas como son. Pero bueno, ahí está, es patrimonio de Cáceres hoy día, ¿no? Es una cofradía que gozamos de un reconocimiento al menos a nivel humano, ¿no? Y estamos muy orgullosos de la cofradía, que es bueno que se sepa todo eso. Son detalles. Esa es la historia. Dice Macho. Los viajes a Sevilla. Los viajes a Sevilla. Los viajes a Sevilla en nuestros coches, con la virgencita, con llevar una virgen a Sevilla con unos locos como el que llevaba, yo que sé, cualquier paquete, que Dios me perdone, y llegar allí a Sevilla, y esas experiencias son bonitas, yo las recuerdo como... Y decir, bueno, tenemos aquí una virgen, no nos podemos ir a ver Sevilla y la virgen quedarla en el coche. ¿Por qué se nos ocurre a los tontos de Cáceres? Pues llamar a la Macarena. Y el hermano mayor de la Macarena, con toda su junta de gobierno, nos recibe en la Basílica de la Macarena, a un grupito de Cáceres, con una Virgen de los Dolores recién restaurada por Paco Berlanga. Nos abre las puertas de su despacho, la Basílica, y dice el hermano mayor: tenéis vuestra casa, quedad la Virgen el tiempo que queráis. Entonces, no podemos hablar de experiencias tristes, todo lo contrario, ¿no? Esa experiencia la hemos tenido nosotros, un grupo de cofrades, que hicimos eso sin conocer a nadie, lo mismo que no conocemos cuando viene un coronel y le echamos cara al asunto que mi coronel, que tal, ¿no? Y gracias a Dios todos nos han venido muy bien. Pues en Sevilla, el hermano mayor de la Macarena en aquella época, pues nos abrió las puertas de su despacho, nos dijo, y vimos una Macarena preciosa así, ¿no? A mí eso no se me olvidará en la vida, así pequeñita. En una vitrina, allí íbamos en su despacho, y estas cosas tan bonitas, y dice, es que dentro de unos días viene el Papa, Juan Pablo II, viene a Sevilla, y este es el regalo que le hace la Hermandad de la Macarena para que se la lleve a Italia. Pero por favor, poner la Virgen vuestra ahí, ¿no? Y de estas anécdotas, así, ¿entiendes? Bueno, si ya creo que a lo mejor cada uno de los miembros de la mesa contase algún tipo de anécdota de ese tipo. La verdad es que María Teresa y Manolo nos abrieron muchas puertas en Sevilla, lo que gracias
gracias a ellos Todas. conocimos a Paco Berlanga, Todas. conocimos a Manolo de los Ríos, el platero. el Orfebre. Y todas esas personas ahora están trabajando para otras hermandades en Cáceres. Pues nosotros, María Teresa, en el año 86, la pues, Virgen se la hizo María Teresa. Mantos, Y Saya. era el material. Regalaba la mano de Que en el obra. pueblo puede explicar este tipo de cosas. que sé que un día se presenta el grupo de locos que había en Mérida, Un segundo, que había ¿no? un pescado. Dime. No, que para la gente que no sepa es el marido de María Teresa, que en paz descanse. La madre. Y se presenta el grupo de locos, como digo, de Mérida, con otro grupo de locos. Digo, mamá, se presenta porque vienen aquí estos hermanos, no sé cuánto, y tal. Mis hijos que estaban metidos en la formación de la hermandad allí. Y mi mujer, naturalmente, porque lo metemos la familia completa. Es lo que dice el otro, ¿sabes? Al final pone el trabajo, el dinero y lo que haga falta. Exacto, el campillo, ponemos trabajo y dinero. Yo no he llegado a de los vírgenes, ¿eh? Cuidado, de vuelta para acá. Somos unos liantes, la verdad. Y la verdad que ese entusiasmo, que es lo que yo me encontré aquí en Mérida, que realmente es lo que dice también, es que pasamos por un motivo o por otro ratos buenísimos. Ellos pasarían ratos tristes como nosotros, porque cuando se dan estos pasos al final resulta que se pasa lo bueno y lo malo, pero al final queda lo bueno siempre, ¿verdad? Y como se hace con ese entusiasmo y con esos años que entonces teníamos todos que eran más ágiles, pues la verdad es que... Es que no teníamos una nada, energía lo que decía Félix, no hasta teníamos nos robaron en la Macarena, ¿acuerdas? Es que teníamos ilusión, lo que teníamos era ilusión y transparencia. Daros cuenta que cuando nos regalan a la Virgen de los Dolores, es un regalo, pero entended lo que quiero decir, no me entendéis mal. Es un regalo, pero claro, esta Virgen pero tenéis que restaurarla, esta Virgen pero tenéis que hacerle mantos de procesión, coronas, diademas de plata, etcétera, etcétera. Y nosotros no teníamos nada. Nos regalan una mascarilla que era la antigua cara de la Virgen de los Dolores. Entonces, al regalarnos eso, nos fuimos a Sevilla y primero nos restauraron a la Virgen de los Dolores. Y luego con la mascarilla nos hicieron la Virgen del Sábado, con Nuestra Señora del Buen Fin. Nos costó, creo recordar, que fueron casi 200.000 pesetas de entonces lo que nos costó. Pero no teníamos nada. Y gracias a la familia de Mérida, que son familia nuestra, hoy Manolo y María Teresa, pues nos abrieron las puertas de Sevilla, efectivamente. Llevamos a un imaginero, de más el nombre, que se lo quería llevar en el Vaticano a que trabajara en su escuela, Francisco Berlanga. Me dice el imaginero, bueno, por esta mascarilla te puedo hacer una Virgen. Proporcionalmente, digo, pues mira, pues ya está para el sábado, para sacarla el sábado de procesión. Cuesta 200.000 pesetas. Y claro, nos miramos todos como diciendo, coño, ¿y de dónde sacamos todo eso? Yo lo único que le pregunté, digo, bueno, pero no tenemos que pagártelas inmediatamente que nos haga la Virgen, ¿no? Porque claro, no tenemos dinero, somos un grupo de locos y estamos aquí levantando una copa de Cáceres. Y dice, no, pues tú vas a hacerla, claro. Teníamos buenos embajadores, la familia de Márquez, de Mérida. Y entonces nos hizo la Virgen, fuimos a recoger la Virgen, y a los 15 días le ingresamos las 200.000 pesetas, porque efectivamente nos movíamos y la gente y los jóvenes de Cáceres, los 100 o los 150 que estábamos en aquella época de la cofradía, pues venga. Y no hicimos cofradía, yo creo que hicimos Semana Santa, porque, repito, eso queda en Cáceres. Esa cofradía no es nuestra, no la llamamos luego cuando nos vayamos. Esa cofradía, ese patrimonio está en Cáceres. Entonces son momentos que nos recuerdan, pues bueno, con estrecheces económicas, con muchas ilusiones, con coche para arriba, coche para abajo, no tengo para gasolina, ahora no le vamos al tuyo. Pero bueno, la cofradía está aquí hoy, ¿no? Han pasado 30 años, yo creo que no ha merecido la pena. Además de todo eso, bien habéis dicho que empezó a hacer es que se empezó prácticamente sin nada y ahora creo que tenemos un patrimonio que es lo suficientemente valorable año a año en la calle. Conforme va creciendo ese patrimonio, vamos, para empezar estaba la agenda de Santa María y aquí está en Santa María, pero conforme va creciendo ese patrimonio, ¿dónde se guardaban todas esas cosas? Permítame que te haga yo una pregunta. Lo que decía es que eso, la historia, el guardado en la conferencia, no sé si acordáis con el sonido que fue el refugio cuando pasamos al palacio de los Conde Canillo, del Conde de Canillo. Lo tiramos. Raúl ha dejado si en un sótano también de un palacio. De los Golfines. Es que daros cuenta que hacíamos una doble faceta, teníamos el pluriempleo, organizábamos la cofradía por dentro, le dábamos forma, pero tenías que enfrentarte al obispo. El alcalde que ya me vetó y no me dejaba entrar en su despacho. Tenías que hablar con los dueños de los palacios alrededor de Santa María, porque claro, cada vez teníamos patrimonio, y a casa
casa no podíamos llevarnos las sandas, las imágenes, Pero las horquillas. Pero lo llamamos los jarrones de la Virgen. Los jarrones de la Virgen de Plata, cada uno lleva uno. Porque si nos robamos en casa, nos roban ninguno, todos los coches. A nosotros nos veis hablando con los hijos, los nietos del conde de Canillero, que están los del obispado. Con la familia Mayoraldo, que muy amablemente desde el principio se incorporó a la cofradía y nos dieron también salones. Cuando ya no nos cogían más, con los dos cofines de abajo, saltando por una tapia porque por la puerta no podían las cosas. O sea, esas cosas no eran para contarlas, era para verla grabada en vídeo y para haberla visto esta noche aquí. Porque de verdad que estábamos locos y cada vez más patrimonio y decíamos en las rondas que nos reuníamos por dirección, digo, ¿dónde metemos tantas cosas? Si cada vez hay más cosas, cada vez más estandartes. Pero salíamos de todo, Manolo, gracias a eso, a la devoción y la ilusión. Hemos salido todos y nos hemos metido en la cabeza, hemos estado allí. Cuando había conectado las imágenes, hemos estado allí. Y cuando, que no se ha tocado aquí, pero me gustaría tocarlo por lo menos, y cuando alguien necesitaba algo en la cofradía, hemos estado allí también. Hemos hecho obras de calidad. La diferencia que tenemos nosotros, y lo digo bien alto, es que cuando hacemos una obra de calidad nos salimos en los periódicos. Cuando entregamos dinero, nos salimos en los periódicos. Cuando alguien lo está pasando mal en la cofradía y hay gente sin trabajo o gente con problemas médicos, la cofradía está ahí, la hermandad del Cristo de la Batalla está ahí y no salimos en los periódicos. Entonces yo creo que eso es lo bonito de estos 30 años. El patrimonio, y como decía hoy, el patrimonio humano que tiene la cofradía, que no somos muy numerosos, pero bueno, tenemos 2 procesiones y tenemos 4 imágenes. A ver, Pablo, cuéntanos tú. No, si yo esto habrá que contar. Nada triste. Porque todo se está contando. Sí, pero también puedes aportar cultura y la arena. De la cuestión que tenemos. Eso es montaje de los pasos, Pablo. La cuestión es que tenemos los recuerdos a borbotones, ¿no? Pues eso, pues cuéntalo. Porque lo que estamos que. Yo para empezar que tengo que decir que esto no es una cofradía, es un círculo de amigos. Yo en mi boda he tenido casi más invitados a la cofradía. Que sí. Más invitados a la cofradía que familiares de propios, ¿no? Pero bueno, es que empezamos porque, para haceros una idea, con el material que, y yo no estoy desde el principio, yo me incorporé el segundo año. Cuando recuerdo con Manolo Solís, con Jesús Gómez, en el convento de las Róninas, y que necesitamos, pues, que el Cristo tiene que ir a la mano. ¿Y qué hacemos? No, pues aquí tenemos los faroles estos metálicos que, a ver, pero eso está todo roto. ¿Y qué hacemos? Pues no tuvimos otra idea que de cada 3 faroles, porque creo que había 12 faroles de altar, que eran faroles de altar, no eran faroles de procesión. Y fue un tornillo pasante empezar. Pues mira, con los pies de este, una parte. Con el medio de aquel, la parte del centro. Y las tulipas que son las que la Virgen, pues van para el Cristo. con un tornillo pasante y hasta abajo. Y nos tirábamos una semana preparando los pasos. Y para montar los focos de cada esquina, te podías tirar 1 hora porque eran los focos de coche, atados con alambre. O sea que era tremendo. Y para los pasos, Pablo, pero no entiendo Ahora te llegan estos que están montando ahora, porque a mí no me digáis cómo se monta el crucificado porque yo ya no lo sé. Pero te vienen ahora esta gente joven con las linternitas estas de luz y demás, ¿y esto qué es? Y esas labores de montaje. Pero ese detalle, no, a mí el detalle que me ha gustado siempre y me sigue gustando hoy día gracias a Dios no ocurre, pero aquellos primeros años sí ocurría y muy a menudo. Cuando estabas montando los pasos, cuando estabas haciendo esas riguerías que hacíais un grupo de cofrades como tú, pues decía, bueno, que hay que poner flores, vale, de acuerdo, me han pedido flores a no sé dónde, traen flores y tal, pues no nos llegan, pues no tenemos dinero, ahí compramos flores. Y todos los que estaban alrededor, ¿cuánto hay que poner? Venga, 100 pesetas, venga, ¿quién tiene 12? Venga, 200 pesetas, 200. Y allí los hermanos que estaban trabajando y que se tiraban toda una mañana o 2 mañanas en Santa María, luchando contra los curas y los horarios de las confesiones, encima ponían dinero en su bolsillo para que esa cofradía saliera a las 8:30 de la tarde o a las 9 en procesión. Entonces, esos pequeños detalles, esas pequeñas escenas, están ahí. Pero es que dice Pablo de los pasos, pero es que aquí tenemos los jefes de paso, también pueden gustarnos los jefes de paso de aquellos años. No, Pablo, no te gusta.
recinto. Galicia. No, me habéis puesto los incorporados. Vamos. Aquí te conoces, aquí te conoces. Yo estuve con Fernando desfilando antes de la primera procesión que había, que íbamos prácticamente hasta allí, hasta Cordero. Yo me toca el fondo, estando un día haciendo el turno aquí en San Mateo, me dice Alonso que va a formar una cofradía que se llama Junta. Obviamente me apunté, soy de los primeros que por aquí. Primer año, lógicamente, sacamos el Cristo de Batalla, y ya segundo año fue la Virgen, ¿no? Y no sé a quién se le ocurrió decir, pues tú déjate de paso. Yo no lo he visto nunca en mi vida más joda, toda la vida cargando con los pedamientos, pero no me atreví a hacer eso, me dio mucho miedo, lo pasé muy mal, pero bueno, ahí estamos, haciendo lo posible por esa como de vida. Y por muchos años más haciendo. Y por muchos años es posible. He dicho al principio que nos acompaña hoy el hijo del Mario Roma de la Cofradía del Tiempo Militar. Yo creo que su visión también es muy importante esta noche. Yo desde que yo lo he visto en casa, ¿no? La palabra, lógicamente. Vivíamos entonces en la Plaza del Duque y yo, aunque era pequeño, 5 o 6 años, recordaba que se reunía en el despacho de mi padre y iba pues asesor militar. El regimiento de infantería aquí, hasta el 27, era de guarnición, que es donde se llevan todos los militares. Y yo en el 66 participé en una procesión, que tengo cariquitio por hablar muy bien, en una procesión del 66, el lunes santo por la tarde, porque había 3 cruces de madera, que eran de la cofradía. No sé si estaba... Las tenemos todavía en la madera, sí. Y faltaba un señor, no sé por qué asunto, dijo mi padre, así, si te voluntario. tú vas a ir para la cruz. Pusieron las cosas aquí, y bueno, hice la procesión que lleva entonces hasta los tubos caídos, y regresámoslo por los defensores de la casa hasta la concatedral. Y me dijo mi padre, ¿cómo está? Digo, pues bien. Pero al día siguiente me dolía todo. Tenía 21 años, me dolía todo. Y todo era normalmente de infantería. ¿Y qué edad tenía usted en esa fecha? ¿Eh? ¿Qué edad tenía usted en esa fecha? En el 66, 21. ¿Cuándo? 21. 21, Porque a ver, me dijo mi padre, tú vas a llevar a la cruz. No me pusieron unas hombreras aquí y fuera. Efectivamente, pues era la cruz. Es que el padre era caballero legionario. Claro. Adelante, con el talento. También yo creo que los dos jóvenes aquí presentes podrían ofrecer también alguna visión de la vinculación con la cofradía. ¿Qué opináis vosotros? ¿Tienes más? Con la cofradía, pues yo creo que es magnífico tener esa relación de la cofradía de las batallas y ese enganche y el apoyo que normalmente contamos, que no es nada, que es simplemente facilitarnos alguna cosa cuando sea necesario, pero esa relación de CEFOTS o la unidad militar que esté aquí con esta cofradía es algo que no se puede perder, es tradición y es Pero es que yo creo que el apoyo lo puede dar cualquiera, pero ya solamente vosotros con vuestra presencia en los actos de la cofradía ya estáis diciendo algo importante. O sea, el apoyo a mí no me vale el apoyo, yo necesito esto y que uno de torneo de turno me dé muchísimo, me da igual. Yo cuando os veo a vosotros y no me peloteo porque no tengo tiempo. Pero el hecho de los actos que organiza esta cofradía y que estéis vosotros, a vuestras posibilidades evidentemente, como coronel correspondiente o en este caso los delegados de defensa, pues la verdad es que la cofradía te da algo moral porque ya digo, estamos orgullosos de nuestro origen. Pero también hay mucho perteneciente, mucha gente al CEFOT, cofrade, y luego las escoltas que se dan a la voluntaria y está muy orgullosa de participar. O sea que... En 2011, fue en 2011. Debían ser cerca de que los había en la cofradía. ¿Perdón? Los faroles debían ser cerca de 100, 70, 80. Pues nos han llegado 2.
Y había muchos que tenían el emblema de infantería. Sí, eso sí. Pero ahora la mayoría... Pero han llegado, yo no sé, es que los guardaban todos en el coro, en las escaleras del coro. Cuando nosotros recogimos todo el material, el poco material que nos quedaba, estaban las escaleras de Santa María, muchas cosas estaban clavadas con escarpia, con galletas a la pared, y hay algunas que estaban completamente alfabetitas. Y aquí hubo un general Feria, que quiso llevarse al conocimiento el Cristo y toda la cofradía. Sí. Él fue el impulsor, el general Sevilla fue el impulsor, porque veía que se iba cayendo y le propusieron al general Sevilla, y el general Sevilla fue el cabrón y que además era porque era de Cáceres, el general Sevilla era de Cáceres, y fue al que le propusieron una solución para que la cofradía no desapareciera, y él fue la propuesta que hizo, que entonces llevársela a porque entonces el campamento Santa Ana era solo un campo de maniobras, no tenía ninguna edificación. Y entonces... Sí, tienda de campaña. Exactamente, y entonces en el cuartel, la parte central del cuartel de Infante Isabel, en un lado estaba la capilla y en otro lado estaba el botiquín. Y decían que la dejaran en la capilla, y entonces como a la capilla. Y entonces al final fue cuando ahí en un rifirrafe, como él dijo que no, y entonces fue cuando se fue diluyendo el tema y fue cuando se perdió. Y hubo un follón porque el general Ferría, sí, como el gobernador militar, que era que era artillero, pues tuvieron su más en su seno. Sí, claro, es que quería que fuera, como fuera allí para que no se perdiera ese tal, ¿no? Pero cuando él decía que no, que allí no había... Que conste que si hay capillas puede tener... puede estar, pero puede estar perfectamente y la cofradía ser no como ahora, o sea, bien, lo lleva cualquiera, está fuera de lo militar pero está enganchado a lo militar. Sí, de hecho hay capillas castrenses, iglesia castrense, Cristo de los alabarderos, de la Guardia Real, o sea que no es ninguna... No. Pero podría haber sido perfectamente. Pero entonces... La figura del gobernador, el gobernador militar era una figura que estaba muy diferente de lo que era el regimiento, no tenía nada que ver. Antonio Domínguez Valor, cuando se fue, nos prometió, recuerdo, en una de las visitas que tuvimos a distintos establecimientos de la ciudad, que iba a hacernos con el Cristo de los Alabarderos, que iba a intentar un hermanamiento con batallas de Cáceres. Eso no fue así. Bueno, yo recuerdo una conversación de estas informales. Fue una conversación y tal porque coincidió que estuvo aquí un teniente coronel que pertenecía a la Guardia Real y él fue el que comentó que era Pío, no sé si lo conocéis alguno y tal, y me dijo y tal. El único problema que había, que era un día de ir a visitarlo y empezábamos las conversaciones, es que me parece que salía el mismo día, el lunes. Eran las dos cofradías y entonces entraban en una cosa y decían, vamos a hermanarnos y no vamos a poder nunca estar allí ni ellos aquí, era el conflicto. No sé si me parece que luego lo iban a pasar el miércoles, pero allí desfilaban el lunes y un hermanamiento que no vamos a ser capaces de afianzar. Pasa un poco con Ávila. Ha habido un año que vinieron 18 cofrades, siendo yo mayordomo de Ávila, con su distintivo y con su túnica negra, con el distintivo igual que llevamos de batallas aquí en el pecho. Y claro, pero no hemos podido devolver porque ya no podíamos. Claro, es que el ser el mismo día entró en una controversia de que nunca vamos a venir ni nunca nada. ¿Quién se va de representar al Cristo nuestro de las batallas allí a Ávila para que vaya un pobrecito para que no tiene fundamento? Y era una cosa un poco... no tenía mucho sentido. En relación con lo que decía Enrique, que lo quería comentar, en el 25 aniversario, perdón, el 25 no, cuando la obra de Santa María, acordaron, el Cristo sí que volvió a la capilla durante un año. Estuvo un año en la capilla. Y pasó la Inmaculada, yo creo, allí. Sí, pasó la Inmaculada. Las obras de la catedral. Sí, claro, y bueno, de hecho, nos abristeis la puerta de Palacio para montar la que montamos allí. Las carpas, porque claro, batallas 9 los lunes. Yo viendo 3 años, viendo que estaba con los toilos, las carpas. 3 años ya. Y claro, terminamos la procesión, ya no nos podíamos ir a la casa. Había que desmontar todas las imágenes, ahí en el zaguán de la entrada, ¿verdad? Las dejamos ahí las pobres y a primera hora de la mañana, con el camión militar otra vez, batallas allí a Esa también se mueve por la mañana, ¿no? Sí. ¿Cuéntalo? Sí,
¿Cómo fue aquello? Pues una cosa totalmente diferente a como lo hacíamos en Santa María, porque había que trasladarnos de diferentes sitios, pero bueno, más o menos como siempre, un sitio diferente, para salir las imágenes. La música era muy baja, el refugio. Acuérdate lo que leímos aquello. El refugio tuvo que salir tumbado en vez de como sale normalmente de pie. Y se montó en el Nazaré. Y quiero recordar que llovió un poco. Nosotros disfrutamos y lo pasamos bien. Pero el coronel de entonces también disfrutó porque estuviste todo el rato ahí pendiente y preguntando. Y la salida de la fue bonita también, porque el entorno de este palacio es bonito. Ahora, costó decidir salir o no. Sí, es que se veían acordar, no solo lámpara, por salir. Por ahí la gente decía, no, porque por la parte que arrastró está lloviendo. Sí, miedo, dio mucho miedo. Pero había que salir, ¿verdad? No sería ahí, había que ver. La verdad es que hemos implicado a todo el mundo, a los militares lo hemos implicado de tal forma que es lo que decía al principio, que yo creo que en esta vida, contando las cosas claramente y de tal forma que hoy día, además que yo no sé, hace unos días lo comentaba con compañeros míos de la mili, que el militar de hoy no es el militar de los años 80, de los años 90, que salía a hacer servicio militar, como era mi caso, y tenía que entrevistarte, claro, tú llegabas a un coronel y te decías, y llamaba al coronel ese, hacía unos meses que le había pegado yo un parte, porque yo estaba entonces en la policía militar. Y claro, venir aquí y decir, mire, que soy melón de una cofradía que era de militares, pero ahora, ¿usted nos puede ayudar en algo? Y claro, el coronel te miraba y decía, venga otro día. La verdad, chaval, la verdad, si lo permitís, está siendo muy enriquecedor el debate, pero también esto se tiene que dormir y empieza a ser así. Son las 10, y son las 10. Sí. Y yo me lo estoy pasando como los niños. vídeos. Por lo cual os voy a pedir dos favores a toda la mesa, y dos favores, pero va a ser un poquito complicado. Primero, que concluyamos de todo un poco lo que se ha hablado, y quizás el último que son dos favores más complicados. Que cada uno de vosotros os quedéis con una vivencia de la que habéis pasado con la pared. ¿Una vivencia? De estos 30 años, una sola vivencia. Empezamos, Fernando. Fernando. Venga, resumiendo. Fernando, como los políticos en televisión. Digo que está algo así, tiene que ser algo así, un que ha sido todo en esta cofradía precioso, y la verdad es que nos ha hecho vivir momentos muy agradables en la Semana Santa y que nos ha hecho meternos mucho más profundamente en la Semana Santa. Eso ha sido. Vamos, de todas las. Yo pues que estoy muy orgulloso de ser de la cofradía de la batalla. Y además en el maniquí. Aparte del maniquí, que queda, pues no sé, un recuerdo, yo como ya no puedo, pero lo que más me gusta es cargar cualquier día que he salido del mano de carga. Lunes, sábado, me da igual. En la magna que hemos salido, me da igual. Cualquier día que he salido del mano de carga. Ahora son más complicados. 15 años. No voy a decirlo. Para mí, personalmente, el coger por primera vez la imagen del Cristo de la Batalla, el bajarlo de la hornacina para ver cómo estaba, si necesitaba restaurarse porque estaba muy sucio, ese primer toque con la imagen es, permitirme la comparación con una especie de droga que dura hasta hoy día. Por más que me lava las manos, una atracción. Jorge. Pues para mí fue un problema porque el año pasado con la mano escalera y chunga que la tenía no poder cargar al bicho en la batalla. Samuel. Pues yo me quedo con las 3 salidas primeras que tuve, tanto la procesión del Cristo de la Batalla, la primera vez que cargué la Cruz de Mayo, el pasito para los pequeños, y la primera vez que salí la del Buen Fin y Nazaret. La primera vez de cada una. Fue un momento muy bonito, muy emocionante para mí porque era algo totalmente diferente. Me dejáis un pequeño recuerdo de lo que vimos a mi abuelo. En una magna, con la Virgen, justo en mitad de las plazas, se puso a llover con ganas. Y al final acabamos con los portales, con todos los hermanos de carga alrededor de la Virgen. No se fue nadie. No se fue No se fue nadie, se lo todo el mundo se movió.
los juegos de la vivencia, a los juegos de la vivencia. Y aquí te voy a contar una muy divertida. El Cristo de la Batalla los primeros años no salía con claveles, era un duro, teníamos un duro. Y nos teníamos que ir al campo a cortar escoba. Y el primer año que fuimos, el hermano mayor y yo, Joaquín, con mi coche. Joaquín Floriano, el mayordomo Con un de la montaña, que era el hermano mayor de la montaña, que no puede venir hoy. Que solamente quedamos el hueco de los asientos para podernos sentar, venían cargados de la escoba y brezo, de eso ya después de todo. El primer año fue con escoba. Yo estuve quitando una semana orugas de dentro de mí. Vosotros no sabéis cómo se puso sin duda. Es horroroso. Pero sí fue muy divertido. Era la única forma de sacar el paso. Pero tenía que ser eso. En los años 50 y 60, no, ya los años sí, íbamos como a más Montaña, a la flor y a la escoba. Luis María, ¿usted tiene alguna vivencia, además de la que ha comentado la cruz, tiene alguna vivencia, algún recuerdo de la cofradía? Además de lo que ha comentado ahora de los 21 años. Recuerdo de cuando se reunían en casa de mi padre y luego cuando invitó mi padre con la cruz. Eso y todas las cosas que tengo. Y luego que quería llevarse cuando me da usted. De todo hacemos una historia de tomar. Pero aquí en Semana quise ir en la compañía o que iba a hacer los honores, la procesión, pero estuve harto en la compañía porque hemos llevado a un gallego que se tiraba del tren y no sabía se rompió la pata. Fuimos en una ambulancia, el que conducía la ambulancia era el cabo y al llegar al metro dice, ¿no irías a Juan? Tío, sí, no se puede, ya la tienda toda está llevada, venía adelante. Y cuando vamos a Madrid, a los Gómez Villas, el chulo estaba. Al llegar a la tela, salió la puerta, se abrió la puerta y el tío, no es que se tiró, es que se cayó. Y nosotros no nos enteramos. Habíamos aquello, vino un técnico y nos puso. Vaya, ahora y cuando quise, pues no puedo, pues tuve que dar a la compañía. Y la mayoría lo que te hace vincularte emocionalmente, crecer y mantenerlo durante años y lo que pretendo que todos, sobre todo los niños que vienen lo vivan, las eternas colgaduras de los varales poniendo claveles amarillos de lunes a lunes. Eso se mantuvo, se mantendrá, si se puede y se sigue manteniendo un montón de niños. Por ahí hemos pesado a todos los que os van metiendo. Y es lo que disfrutan los críos, porque mi hija, que está ahí fuera ahora, pero lleva como 15 o 20 días preguntándome cuándo es el tratado. Para empezar por ahí. ¿Cuándo es el tratado? Vosotros sabéis. ¿Cuándo es el tratado? Y cuando yo le cuento que nosotros, que Juanjo, Fernando, Alonso, que hacíamos las excursiones, bueno, porque vosotros erais pequeños, aquellas excursiones que hacíamos los viernes para escaparnos del goma, porque a la mayor parte de nosotros no nos gustaba el goma. Dice, ¿y por qué no se hacen ahora esas excursiones? Esas excursiones con los niños de la cofradía. Con los niños de la cofradía. Con lo cual se van uniendo entre ellos, se van conociendo. Yo creo. Y es lo que no tenemos que perder, lo que viene detrás, porque nosotros, como me dijo ayer mi hija, dice, ¿qué vamos a ir a una reunión de viejos? Digo, pues sí. Esta noche, con nuestro permiso ya por cerrar un poco ya la mesa redonda y que por este señor tiene que además que ir a César tiene que descansar y demás, aunque estamos todos aquí me ha gustado. Sí, señor. Pero yo creo que, por concluir un poco, yo creo que todos lo que hemos dicho al principio, el sentimiento de hermandad, de que todos aquí hemos hablado, pues que es un colectivo, un grupo, de que todos estamos aquí para esta cofradía y para el conjunto de la Semana Santa de Cáceres, y yo creo que eso es lo más importante. Gracias a los ponentes de la mesa, a los que están ganando la carrera, gracias, y a los que y a todos los que están aquí, al equipo de los difícil, y la mayoría de la palabra ya un poco más institucionalmente y se nos quedó una y es institucionalmente no me voy a poner seria porque es que somos amigos aquí todos y estamos
vamos, lo que noto es un ambiente muy cálido y muy de confianza, ¿no? Y de compartir. Entonces, simplemente, de verdad, os podría dar un abrazo a cada uno de los asistentes, os lo doy desde aquí. Muchas gracias por asistir, sobre todo por compartir, por reír, por hacer las cosas como las hacemos aquí de forma natural. A lo mejor a veces perdiendo muchas formas de lo que es protocolos y actos muy solemnes, en plan, bueno, pues como batalla. Espíritu interior, de unión, y ese que hemos llamado y le ponemos el nombre de batallero, ¿no? Institucionalmente quiero dar las gracias al coronel José María Iglesias porque, una vez más, nos resuelve todo, igual que lo hacía Enrique. Y cómo no, a cada miembro de la mesa, porque de verdad ha sido un lujo poder teneros y creo que coincidiremos todos de poder disfrutar de experiencias y que bueno, se conocía, pero a lo mejor lo conocíamos una parte, que estamos muy metidos ahí, pero la gente nueva que se va incorporando y sobre todo el que no está tan vinculado, no conoce el porqué de muchas cosas, cómo se hacen en batallas y por qué son así. Luego hay una nueva moda de tipos de Semana Santa o de visiones comparativas con otras comunidades y no entienden a lo mejor por qué se hacen así en esta cofradía. Y entonces, pues, uno de los objetivos de este coloquio es, ¿por qué no disfrutar con esos 30 años que nos los merecemos, más los anteriores y originales puramente castrenses, y darlo a conocer, que se nos oiga un poco?